El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural y la Corporación Latinoamericana Misión Rural presentan La Llave. El hombre es la tierra que anda y la llave del futuro es la tierra. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos nuevamente a su programa La Llave, una propuesta del INCODER y de la Corporación Misión Rural. Hace siglos, decenas de miles que se convirtieron hoy en millones de africanos, de pobladores del África, fueron obligados a través de la esclavitud a venir a esta zona del mundo, donde fueron expoliados, asesinados, explotados y convertidos en una población marginal del país, a quienes hoy llamamos afrodescendientes, con todo el respeto y con todo el amor que nos produce el mestizaje colombiano. Esas personas se fueron estableciendo después de la independencia y necesariamente después de 1851, cuando se promulgó la libertad de los esclavos negros por parte de José Hilario López en diferentes regiones del país. Algunos venían del Palenque, es decir, eran negros cimarrones que combatieron, inclusive durante la época de la independencia, todas las fuerzas que los subyugaban. Otros ingresaron a la economía, entre comillas, del país a partir de la mitad del siglo XIX y ocuparon territorios. La marginalización, el acoso, el desplazamiento, todo tipo de fenómenos perversos y de pecados de la sociedad colombiana siguieron ocurriendo en estas zonas. En este programa queremos puntualmente darle una mirada a las zonas de las tierras y los territorios de los afrodescendientes colombianos y entender que son entraña misma de la nacionalidad, que son tierra que anda como los indígenas y que su problemática es la del país, problemática del conflicto social, político y armado. Lorena Hoyos preparó esta primera nota, que es el abrebocas de este primer segmento del programa La Llave. Con la Constitución de 1991, Colombia se proclamó como una nación multiétnica y pluricultural, como un territorio diverso en donde las minorías étnicas debían ser sujeto de derechos y de reconocimiento social. Aunque desde entonces han habido avances en materia de políticas públicas orientadas al reconocimiento de los derechos étnicos y territoriales, estos grupos continúan siendo vulnerados, invisibilizados e incomprendidos en sus prácticas socioculturales y en su forma de relacionarse con la tierra y el territorio. Una clara muestra de ello son los afrocolombianos, una población descendiente de esclavos africanos que fueron traídos al continente americano durante la colonia. Estos pobladores iniciaron su historia en la tradición colombiana con la negación. Por décadas se les negó su dignidad, su libertad y sus derechos mínimos. Se les segregó por su color de piel. Se ignoró su historia y sus interpretaciones cosmogónicas. Se condenaron y reprimieron sus prácticas culturales, sus creencias, sus rituales y hasta su propia lengua. Hoy en día es una población que pervive entre la pobreza y la discriminación, acechada por los grupos armados ilegales, por los megaproyectos que quieren apoderarse de sus territorios ancestrales y por la exclusión social a la que los han condenado los sectores hegemónicos del país. El 61% de la población afrocolombiana vive en la pobreza y el 22% de la población desplazada en el país es afrodescendiente. En medio de todo este escenario, los afrocolombianos se han aferrado a sus raíces, a su historia de resistencia y su propia cultura. En San Basilio de Palenque, el primer pueblo libre de América, todavía se habla en palenquero, la lengua criolla que constituye un testimonio vivo del legado africano. O abuelo de Tanque Mamamonte, Malusasutu. Íbamos a traer agua del arroyo, le decíamos nosotros. Mangombe, de ser ganado, en lengua bantú. La lengua, el habla y la tradición oral no son los únicos elementos fundamentales para el desarrollo cultural de la población afrocolombiana. El territorio es también imprescindible para mantener viva la memoria y el conocimiento ancestral. Es el espacio en donde se configura su identidad étnica, en donde se establecen los lazos con la vida y con la naturaleza. Un lugar que trasciende los límites geográficos. Cuando íbamos a construir nuestras viviendas para cortar nuestros materiales, entonces íbamos a ese tipo de, a esos bosques.
Esos bosques nos proporcionaban todo lo que requeríamos nosotros para generar nuestra hábitat y nuestros sistemas de vida dentro de las comunidades. Esos territorios eran considerados por el gobierno como baldíos, porque en el marco de la normatividad no aparecían legalmente asignados a una persona o a una población. Pero como para nosotros el territorio trasciende la parcelita y trasciende esa área donde está la casa, sino que para nosotros el territorio es todo el espacio donde recreamos nuestra cultura y se convierte como el espacio de garantía para nosotros existir como grupo étnico, y la población afrocolombiana debe tener un espacio donde poder practicar sus fueros propios, sus culturas, sus tradiciones. Entonces le pedimos al gobierno en el marco de la ley 70, en el marco del 1745 del reglamento del capítulo 3 de la ley 70, que se nos legalizara esas tierras que nosotros veníamos usando desde hace más de 500 años en el Pacífico colombiano, para nosotros tener legalmente adjudicadas esas tierras y además generar los procesos de conservación que veníamos haciendo, generarlos de manera formal y de alguna manera garantizar de que esos territorios iban a servir en Colombia o en el mundo para la población afro que estamos aquí asentados. Con la Ley 70 de 1993 y el Decreto 1745 de 1995, se dio vía libre a la constitución y titulación de territorios colectivos de comunidades negras, en zonas que tradicionalmente habían sido habitadas por este grupo étnico. Entre 1996 y 2010 se expidieron 162 títulos colectivos sobre 5.200.000 hectáreas, distribuidas en 6 departamentos de la región pacífica. Estas tierras tienen el carácter de inalienable, imprescriptible e inembargable. En los últimos 3 años se han titulado otros territorios colectivos, entre ellos el de San Basilio de Palenque. Aunque el territorio había sido ocupado desde hace siglos por las comunidades afrodescendientes, estas no habían conseguido el título de propiedad sobre sus tierras. De allí que desde hace años el grupo de música palenquero, Sexteto Tabalá, cantara: «Esta tierra no es mía, esta tierra es de la nación». Esta tierra no es mía, esta tierra no es mía, esta tierra no es mía y esta tierra es de la nación. Ahora sale el ingenio. El ingenio Santa Cruz, una cosa poderosa, llegaron al desengaño y derrotaron todas las cosas. Dice el coro: esta tierra no es mía, esta tierra no es mía, esta tierra no es mía y esta tierra es de la nación. Yo salí de cacería, lo que maté fue una lora, la perdición de Colombia desde que llegó la Incora. Es indudable que en términos constitucionales y legislativos, en términos de la ley, que muchas veces se queda en el papel en este país, o que de repente la chatarrizan como pretenden hacer con la Constitución, las comunidades afrodescendientes han adquirido una serie de derechos. Derechos, como les digo, muchas veces meramente formales y no reales en el terreno. En el terreno siguen ocurriendo cosas devastadoras, como la influencia de los grupos armados, como el desplazamiento, como la inexistencia de seguridades en la tenencia de la tierra para la producción y para el sustento, es decir, para la vida cotidiana de estas personas que viven o bien en la costa pacífico o bien en el Caribe. En este reportaje queremos puntualizar cuáles son los problemas contemporáneos de esas comunidades que están regadas a lo largo del país y que son una parte sustancial de Colombia y de nuestra nacionalidad. Lorena Hoyos preparó el siguiente reportaje. No existe precisión sobre cuántos afrocolombianos habitan el país. Según el Censo General del DANE, 4.316.592 personas se reconocen como afrodescendientes, lo que corresponde al 10% de la población nacional. No obstante, esta cifra ha sido objeto de cuestionamientos, pues en la sociedad colombiana la discriminación y el racismo han estado presentes a lo largo de su historia, y al término negro se le ha adjudicado una connotación peyorativa. Esto ha generado que muchos afrodescendientes no se autorreconozcan como tal. De acuerdo con las organizaciones sociales y con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia, el porcentaje real de afrocolombianos oscila entre el 20 y el 26%, lo que representa la quinta parte de los habitantes del país. En lo que hay una mayor precisión es en dónde está ubicada la población afrocolombiana. No toda vive en territorios colectivos ni en la cuenca del Pacífico.
El 38% de los afrodescendientes residen en ciudades y capitales de distintos departamentos, y el 22% habita en la región Caribe. Antioquia, Bolívar, Chocó, Atlántico, Cauca y Valle son los 6 departamentos en donde se concentra en mayor medida la población afrocolombiana. Estos departamentos son ricos en recursos naturales tanto como en recursos mineros. Allí la explotación de recursos no renovables se suma actualmente a la disputa del territorio por grupos armados ilegales y a la expansión de megaproyectos agroindustriales como la siembra de palma aceitera, que afecta directamente a los territorios colectivos. Según Fuente Energética, el 80% de las violaciones de derechos humanos que ocurren en Colombia se presentan en municipios mineroenergéticos. El 87% del desplazamiento forzado sale de estos municipios y el 90% de crímenes contra afrodescendientes se cometen en áreas mineroenergéticas. A través del Auto 004-2009, la Corte Constitucional documentó casos en donde la minería y el actuar macrocriminal presentaban relaciones de funcionalidad, una relación que en gran parte del país está clara para las comunidades afrodescendientes, en la medida en que de un modo directo las afecta y vulnera. Violenta en el territorio porque aquí tenemos los dos niveles, cómo se acaba la naturaleza, todo lo que es el suelo, con la coca, con la expansión de cultivos de uso ilícito, y cómo se acaba el subsuelo con las retroexcavadoras que van dejando, pues, van volteando los suelos, acabando la capacidad productiva de ellos y generando, pues, los focos de contaminación y de criadero de mosquitos, ese tipo de cosas. Además de eso, alterando el ritmo de vida de las comunidades, porque no es tanto, una parte es el impacto al suelo, pero también hay otra el impacto social, lo que le genera a la comunidad y a la población. Entonces se pierde la confianza, se pierde la hermandad, se rompe el tejido social. Entonces se empiezan a generar situaciones de conflicto enorme entre las familias. Y sumado a ello, pues entonces el tema de los grupos armados que han llegado a alterar de manera, pues, arbitraria los territorios. Entonces nos violentan matándonos selectivamente a los jóvenes de nuestras comunidades. Generaron masacres en los territorios, desplazamientos masivos, desplazamientos individuales. Entonces, esa situación genera inestabilidad, tanto en la familia como en los procesos. Y entonces le pierden la capacidad de trabajo, la capacidad de avance. Entonces se vuelven débiles los procesos y las mismas personas, digamos. Pero creemos que eso es una estrategia, pues, de toda la estructura industrial y empresarial de este país, cómo generan las muertes, los desplazamientos para acabar, pues, la capacidad, la resistencia de las comunidades y en ese sentido entrar después con sus macroproyectos a desarrollarlos en los territorios. Cuando vienen estos megaproyectos, se imprimen estas nuevas lógicas económicas, se imponen en los territorios y lo que llegan es a romper esas dinámicas de vida. Entonces se crean nuevas figuras en los territorios de autoridades, por ejemplo. Detrás de la coca y la minería llegan grupos armados que llegan a controlar, ¿ya? Entonces detrás de cada megaproyecto siempre hay una guerra, porque los grupos están ahí finalmente para controlar el territorio y para mirar entonces cómo toda la ganancia que hay allí, ellos pueden controlarla y finalmente tener como sacarle todo el fruto posible. Entonces, en este marco se imponen nuevas lógicas de autoridad y ya la autoridad en los territorios no son nuestros mayores, que culturalmente son los que dirigen, los que orientan, los que ayudan a resolver conflictos o las instancias organizativas, sino que la autoridad es el integrante del grupo armado o el grupo armado que está controlando allá. El proyecto de vida nuestro se ha venido aniquilando, ¿no? Si hacemos una cuenta en el Pacífico, han habido más de 8.000 muertos en estos últimos 13 años. Aquí en Buenaventura solamente podemos hablar de unos 3.000, creo que más, ¿sí? Vemos Buenaventura, Quito, Guapi, Tumaco y los otros pueblos, hay más de 8.000 muertos, ¿no? Eso no ha llamado la atención aquí a nivel gubernamental, ¿no? Porque la gente negra se está muriendo y nadie dice nada, ¿no? Nosotros sabemos que la paz en este país solo se tendrá cuando el país entienda que es un país diverso y dimensione qué significa ser un país diverso. Que en un país diverso tú no puedes estar eliminando. Cuando tú eliminas, ejerces violencia. Y si ejerces violencia, estás destruyendo las posibilidades de paz que hay.
Estamos en La Llave con Claudia Mosquera, profesora de la Universidad Nacional, investigadora del Centro de Estudios Sociales. Bueno, Claudia, un poco como abrebocas y para la generalidad, ¿cuál es la situación con respecto a la tierra, a la propiedad de la tierra, a la propiedad colectiva de la tierra de las comunidades afrodescendientes hoy en Colombia? La realidad de las comunidades negras, lo que sabemos es que no son los mejores terrenos, pero además el Estado jamás hizo una política para acompañar esa titulación colectiva. Entonces, la gente vive en esos territorios, pero no hay posibilidades reales de hacer proyectos productivos con un enfoque étnico, porque nadie ha metido una política comercial y de uso real de esos territorios colectivos. Entonces, por eso en esos territorios colectivos ha pasado de todo. Entonces, cultivos de coca, fumigaciones, desplazamientos. Entonces, cuando usted dice cuántas personas viven en esos territorios colectivos, antes del pico máximo de desplazamiento que se presentó entre el 2002 y el 2005, estas zonas del país, estoy hablando de todo el Pacífico, tenía 3.500.000 personas habitando estos territorios colectivos. ¿Cómo ve usted desde su punto de vista académico lo que se podría venir en el sentido positivo y en el sentido negativo también, si verdaderamente llegamos al posconflicto? La primera cosa es que estos actores que entran a ser parte de ese proyecto de posconflicto entiendan de manera profunda qué significa el territorio para la gente negra, pero también que no lo comparen ni a la forma como los indígenas lo entienden, ni a la forma como los campesinos lo entienden. Entonces hay un reto epistémico ahí muy grande de comprensión y de respetar qué es lo que quiere la gente con su territorio. O sea, hasta donde entiendo, la mayor cantidad de desplazados de minorías supuestamente étnicas son las comunidades negras. ¿Cómo siente usted esa vulneración doble del derecho? Pues yo siento que estamos frente a un caso de genocidio cultural, así de simple. Es decir, el daño que ha producido el conflicto armado en la gente negra en estos territorios no tiene nombre. Los territorios donde vive la gente negra no son cualquier territorio. Fueron territorios conquistados a pulso por la gente negra. Fueron conquistados en donde la gente negra empezó a recrear su humanidad, la humanidad que le arrebató la institución de la esclavitud. Entonces, no son cualquier territorio, y son territorios en donde se asentó el África, en donde se asentaron eso que tan bonitamente llaman los antropólogos las huellas de africanía. Entonces, eso no es cualquier territorio, esos son territorios de memoria profunda, de memoria que pertenecen a ancestralidades con historias y que además ya no pertenecen solamente a Colombia, pertenecen a la diáspora africana. Pues claro. ¿Sí? Entonces, eso que yo estoy diciendo de manera tan simple pareciera tan difícil de entender en este país. Bueno, Claudia, muchísimas gracias. Ahí queda la inquietud que usted pone en evidencia, que me parece que es un punto de inicio de un laboratorio, lo que pudiera ser la paz para las comunidades afrodescendientes y su derecho a la tierra. Y me quedo aquí en la Universidad Nacional pensando en uno de los colombianos más interesantes de la historia. Me quedo pensando en Bencos Biojó. Los que no saben, averígüenlo. Una vez más, porque nos encanta, porque nos parece que es la mejor manera de contar las cosas de la realidad, porque nos parece que hay un acercamiento humano, utilizamos el género de la crónica, esta vez para trasladarnos al puerto enorme de Colombia de Buenaventura, principal puerto del país, y a una zona muy precisa, un corregimiento que se llama Zaragoza. Allí se produce un fenómeno complicadísimo, como ustedes quizás lo conocen, que es el fenómeno de la minería legal e ilegal, en virtud del cual algunos muy avivatos se enriquecen sobre la pobreza de los demás, comunidades afroamericanas, afrodescendientes todas. A una hora de Buenaventura se encuentra el corregimiento de Zaragoza, un territorio colectivo de población afrodescendiente que hace parte del Consejo Comunitario del Alto y Medio Río de Agua. Esta comunidad ha subsistido a lo largo de su historia de la siembra de cultivos de pancoger, de la pesca del bocón y el guacuco,
de la caza de animales silvestres y de la minería artesanal, que ha llevado a hombres y a mujeres a utilizar sus bateas a través de distintas generaciones para buscar oro en el río Dagua. Hasta hace 6 años, este territorio se regía por las dinámicas ancestrales de la población afrodescendiente, en donde primaba la interrelación armónica entre el hombre y la naturaleza, en donde la cultura estaba estrechamente ligada al bosque basal del Pacífico colombiano. Pero en el 2007 todo cambió. La fiebre por el oro se apoderó de las tierras de Zaragoza. Mientras se removían los suelos para construir el muelle de contenedores de Buenaventura, los trabajadores descubrieron por accidente el potencial aurífero de la zona, y la noticia corrió. El deseo de riqueza trajo a personas de distintos países y de distintas regiones, a grupos armados ilegales y a sectores mafiosos, quienes terminaron por apropiarse de los recursos naturales que la comunidad nativa intentaba preservar. Hoy los pobladores afrodescendientes que continúan en estas tierras hablan entre el miedo y el anonimato, reviven su historia en un escenario en el que persisten las amenazas y el desamparo. El río era un medio de subsistir, un medio de vida. Muchas personas para obtener de pronto su comida acudían al río, a la pesca, también a las famosas vegas, donde sembraban a la vera de los ríos y sacaban el plátano, todo lo que es pan coger. Cuando empieza ese auge de la minería, empiezan a aparecer nuevas personas de otros lugares, con culturas diferentes y pensamientos diferentes hacia lo que era el medio. De la convivencia social territorial de la gente que vivía se acaba, ya todo no es igual, todo el mundo piensa en no tener, pero no piensa en un futuro, ya el futuro queda perdido, porque pues veíamos mucha sonrisa de riqueza, se veía mayor cantidad de oro como nunca la gente había visto, pero ya vemos que hoy ya todo cambia, ya lo que era milagroso antes, que muchos lo llamaban como un milagro, ya hoy alguien lo ve como una maldición, porque pues llega una máquina, pero después llegas más y empiezan a destruir el medio y depredan todo lo que flora y se acaba de pronto lo que es ecosistemático, se acaba con lo que es el agua, lo más importante, el cauce del río Dagua, ya se empieza a ver afectado y se empiezan a utilizar contaminantes que acaban con la vida natural que hay en medio de ese cauce, de ese río. Ya después de nosotros ser los dueños de nuestro territorio, pasamos a ser como que si fuéramos los mendigos de nuestro territorio, de nuestra riqueza que teníamos, porque no teníamos los medios para explotarla. Hubieron muchos asesinatos, muchos vecinos se fueron los mataron porque ellos reclamaron su territorio y acá se formó la situación de trabajamos la tierra, las buenas, las malas, pero que trabajamos. Sentimos mucho temor, nos sentimos como prisioneros en nuestra propia casa. No tenemos una orilla donde plantar una mata de plátano, ni una mata de papachina, nada. Al río, si se va a pescar, tiene que ser una persona que sea muy experta para no tener que caer en una trampa de esas que dejaron la retro. Entonces, si se hubiera hecho la actividad organizada, la comunidad ahorita no tendría la preocupación de hambre para el futuro. Estaría en unas mejores condiciones. ¿Ya? Porque el territorio brinda lo que de pronto muchas personas que están por fuera de un lugar, que viven de pronto en un lugar neutro, donde no tiene identidad ni tiene reconocimiento, están deseando un territorio como esto, que pues muchos ya no lo cuidamos, ni tenemos pensamiento, ni le tenemos respeto a lo que es territorio. En Zaragoza la miseria y la riqueza se juntan. Mientras foráneos se enriquecen con la extracción de oro, la población nativa continúa sumergida en la pobreza, que alcanza el 80% de los habitantes de Buenaventura. De acuerdo con la Asociación de Mineros y Ambientales Unidos por Colombia, las dragas y retroexcavadoras presentes en la zona han extraído por lo menos 200 toneladas de oro, un precio alto que ha pagado la comunidad afrodescendiente, pues no solo sus vidas se han transformado, sino también su territorio. Lo que comenzó como un sueño dorado es ahora una oscura pesadilla.
los pobladores de Zaragoza sienten que el daño ambiental, social y cultural no tiene reversa en su territorio. Después de haber visto todo este programa, las crónicas, los reportajes, después de haber escuchado la voz de la gente, de las negritudes colombianas, de los afrodescendientes, no puedo dejar de pensar en un personaje que es un ícono de nuestra historia y de la historia de los afrodescendientes, en Bencos Biojó, el gran líder cimarrón que fue capaz de resistir por el derecho a la tierra, por el derecho a la cultura, por el derecho a la lengua inclusive, porque es que esos elementos, la cultura, la lengua, las tradiciones, también hacen parte de la tierra y de los territorios, así sean territorios aparentemente nuevos, en virtud de la esclavitud a la que fueron sometidos de estas personas descendientes africanos que llegaron hace tantos siglos. Hay que ver así su conflictividad y el problema de los territorios de los afrodescendientes en la relación con la tierra, en una diversidad gigantesca que pasa por la música, por la comida, por la seguridad alimentaria necesariamente y por la libertad. La libertad no es poder andar, la libertad es poder vivir en paz y vivir bien. Nos vemos pronto.